eran de origen judaizante. La primera de ellas era su propia hermana y su cuñado, que vinieron con 9 hijos. Uno de ellos, el famoso Luis de Carvajal el Mozo, que se convirtió en 7 años en el líder de la comunidad judía de la Ciudad de México. Mucho se ha hablado de este joven y de la vida que pasó y lo que él escribió, que fue sustraído del Archivo General de la Nación hace 84 años. Hace un mes, estos pequeños libritos fueron recuperados y están de nuevo en México, en la biblioteca del Museo de Antropología. ¿A dónde se establecieron estos judaizantes en la República Mexicana? Les puedo decir que hubo pequeñas comunidades en Veracruz, en Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Taxco, Pachuca, Guadalajara, Zacatecas y por supuesto en Acapulco. Iban llegando también buscando lugares mineros, porque ahí se sentían más alejados del Tribunal de la Inquisición. Algunos se dedicaron al comercio y a la industria pequeña y fueron importadores de productos del Oriente. Formaron una élite de comerciantes en la Nueva España. Algunos hasta tenían naves con las cuales viajaban hacia Europa y hacia China. Traían todo tipo de mercancías. Eran los surtidores de los almacenes de la Ciudad de México, de Oaxaca, de Zacatecas. Y se destacaron no solamente en el comercio, sino que hacían transacciones de cacao con Venezuela y otros productos los traían de Perú. Pero lo que sí es notable es que todos ellos tenían una gran devoción por su judaísmo, por la ley de Moisés, y celebraban todas las fiestas y ceremonias judías, aunque fueran en forma clandestina. A partir de 1590 empezaron las persecuciones contra ellos, sobre todo la realización de los que llamaron los famosos autos de fe, donde salían estos pobres personajes con sus sentencias, y entre los cuales salieron en ese año los Carvajal, el tío, el sobrino, su hermana, las 3 hijas mayores. En esa ocasión los dejó el tribunal libres, pero con la advertencia de que no podían seguir con su religión o acabarían en la hoguera. Esta fue realmente el principio de la desintegración de esta comunidad en México. En 1596 los Carvajal fueron quemados en la hoguera por seguir creyendo en la ley de Moisés. Para el siguiente siglo se dieron varios autos de fe. Ellos terminaron con aniquilar a casi toda la comunidad de criptojudíos, que fueron sobre todo acusados de que participaron en lo que se llamó la Gran Complicidad o la Complicidad Grande. Fueron arrestados 140 judíos, entre ellos los 3 líderes de la comunidad. Uno de ellos fue Simón Báez Sevilla y el otro Tomás Treviño de Sobremonte. Ese auto de 1649 marcó el fin de esa comunidad que fue próspera, que desarrolló la economía de México en esos momentos y que tardó después mucho tiempo en reponerse. La Inquisición deportó a muchas personas hacia la península ibérica. Los inquisidores se quedaron con sus bienes y sus hijos tuvieron que cargar con el estigma de ser descendientes de herejes que fueron penitenciados por la Inquisición. Ya para el siglo XVIII puedo decirles que ya quedaban pequeñas comunidades, sobre todo en Veracruz, en Puebla,
en Tlaxcala, en Guadalajara, pero realmente aquellos que buscaban la libertad de cultos siguieron caminando hacia el norte y se establecieron en pueblos y serranías muy lejanas, que llegaron a formar hasta pueblos completos que se llamaban como alguno de sus habitantes. En el movimiento de independencia que se dio en el siglo XIX, algunos de ellos participaron, pero otros regresaron a Europa sintiéndose españoles y pensando que allí volverían a ser lo que siempre fueron, judíos abiertamente. Los que se quedaron en el país se asimilaron a la cultura mexicana. Solamente conservaron ciertos objetos rituales que les recordaban su pasado. Pero sí puedo confirmar que muchas familias mexicanas tienen hasta el día de hoy raíces en ese pasado colonial de estos conversos judaizantes. Ahora pasamos un poco a qué pasó en el siglo XIX. Durante el siglo XIX fueron muy pocos los judíos que se aventuraron a venir a México. Les quedaba el recuerdo terrible de todas esas atrocidades que cometió el Tribunal de la Inquisición. ¿Cuándo termina en México de funcionar este tribunal? Hasta 1834. Así que por ello vemos muy pocos judíos que se aventuran en el siglo XIX a llegar aquí. Les puedo decir, sobre todo de dos familias, considero muy destacadas en ese sentido. Una de ellas fue la familia de la famosa escritora Anita Brenner. Anita Brenner llegó con su familia a la ciudad de Aguascalientes, viniendo de los Estados Unidos, y los padres habían llegado a los Estados Unidos huyendo de las persecuciones, etcétera, y antisemitismo polaco. Buscaban, por supuesto, encontrar mejores situaciones y mejora económica. Pero se vino la revolución en México y regresaron a los Estados Unidos. Sin embargo, Anita regresó y participó en el recibimiento de nuevos inmigrantes y apoyó a una gran institución que fue la B'nai B'rith, que a principios del siglo XX empezó a recibir nuevos inmigrantes. Otro ejemplo que les puedo dar de judíos que llegaron durante el siglo XIX fue el de la familia Mayer. Esta familia estuvo encabezada por un señor de nombre Gustav Mayer. Él se estableció en Orizaba, donde puso una fábrica de tabaco y a donde nacieron sus hijos. Los enviaron a educarse en Inglaterra y en Alemania con los abuelos, pero participaron de la vida de México al grado de que su hijo, William Mayer, primero apoyó la construcción del ferrocarril de México a Veracruz, pasando por Orizaba. Fue notario, presidente de la Cámara de Comercio en la ciudad de Orizaba. Fue cónsul de Inglaterra en México, pero lo más importante, fue uno de los iniciadores de la idea de fundar en México el Comité Central que se ocupara de unir a toda la comunidad judía de México. Cuando se dio la libertad de cultos, que la dio el presidente Benito Juárez en 1960, abrió la posibilidad de que llegaran a México inmigrantes ya de diferentes partes del mundo. Después de él, el presidente Porfirio Díaz, que tomó el poder en 1877, invitó a inversionistas extranjeros a invertir en el país. Fue de esta manera
como llegaron muchos judíos que vieron en México la posibilidad de crecer y establecer filiales de sus negocios en Europa. Era un territorio muy extenso, despoblado, y tenía grandes reservas, lo que convenció a un gran número de inversionistas judíos que llegaron al país. Estas personas no venían ocultando su judaísmo, no venían perseguidas, no venían sin dinero. Se establecieron en la Ciudad de México, sobre todo en cuestiones de inversión, entre los que les puedo contar estuvieron personajes como Jacobo Schiff, como Daniel Guggenheim, como los hermanos Bayer, como Eugene Bloch, que les puedo decir que si se pasean un rato por México y ven una tienda que se llama High Life, la establecieron los Bloch hasta el día de hoy. Eduardo Nestlé fue el fundador del Banco Nacional. Los señores Hauser y Sibi establecieron la primera joyería que se llamó La Esmeralda. Los hermanos Tron fundaron uno de los almacenes más importantes de la Ciudad de México, que hasta el día de hoy pueden visitar, que se llama el Palacio de Hierro. Una de las familias más destacadas entonces, o sea, a principios del siglo XX, fue la formada por los señores Speyer de Nueva York y de Londres y los Lazar Speyer de Frankfurt, que en el año de 1904 prestaron al gobierno la mayor parte de los 40 millones que se necesitaban para adquirir los ferrocarriles, y así en 1908 se fundaron los Ferrocarriles Nacionales de México. Sin embargo, pocas de estas familias decidieron quedarse en el país. También les tocó la revolución. Eran gente adinerada que vivían en la ciudad y pocos se identificaban entre sí. Vivían en sus negocios en la parte de arriba, algunos en habitaciones y casas muy lujosas, pero en realidad cuando renunció Porfirio Díaz en mayo de 1911, la ciudad, que tenía 200,000 habitantes, ya para entonces se acercaba al 500,000. Empezó a aumentar la llegada de migrantes extranjeros. Se sabe, por ejemplo, que en 1890 vivían en la capital 7,200 personas de origen extranjero, pero ya para 1910 eran 22,000. La mayoría vivían en el centro de la Ciudad de México, donde ustedes estuvieron ayer. Tenían sus negocios, como les dije, vivían en la parte de arriba. Los más pudientes eran los franceses, que vivían alrededor de la Plaza Mayor, con negocios, como ya les comenté, el Palacio de Hierro, el Puerto de Veracruz y el Centro Mercantil, entre otros. Otra ola de inmigrantes que llegaron por fines del siglo XIX y principio del XX fueron inmigrantes totalmente distintos a los franceses o a los inversionistas que llegaron antes. Ellos venían del antiguo Imperio Otomano, sobre todo judíos de Siria, de Damasco y de Alepo, y algunos del Líbano. Eran personas con escasos recursos económicos que se insertaron en esta sociedad donde no existían los mecanismos comunitarios de los que gozaban los emigrantes de Europa. Estos judíos fueron vistos con mucho recelo. No contaban con ninguna ayuda sobre todo de estos correligionarios franceses, con los cuales nunca se identificaron.
su inmigración, les puedo comentar, que se llama inmigración en cadena. ¿Por qué? Porque llegaban los jóvenes y poco a poco se iban instalando y traían a la familia. Buena parte de ellos se dedicaron al comercio ambulante, a la venta de artículos en abonos, y vivían en grupos, en vecindades en el centro de la ciudad, en calles como Jesús María, como Correo Mayor, como Soledad, y se congregaban en casas para llevar a cabo sus servicios religiosos. Eran judíos muy ortodoxos y muy observantes. México fue uno de esos países que investigaron ciertas organizaciones judías para ver la posibilidad de crear en México una comunidad o crear asentamientos en algunas colonias. Pero sin embargo, desde la época de Díaz, solo este hombre les había ofrecido que llegaran solamente como comerciantes en general. Un personaje que puedo decirles que vino a México con el propósito de unir a todos los judíos que se encontraban entonces aquí, fue un rabino de nombre Martín Cielonca. Martín Cielonca tenía su congregación en la ciudad de El Paso, Texas, y llevaba el nombre de Monte Sinaí. Para él era fundamental que los judíos que llegaban a México pensaran en formar una comunidad permanente y no estuvieran pasando ilegalmente a los Estados Unidos. Llegó en 1908 porque lo enviaron las congregaciones hebreas de los Estados Unidos. Quería conocer a los judíos de México, visitó muchas ciudades y él mismo comentó que no encontraban un minyan y solamente donde había un grupo mayor era en la Ciudad de México. No había una institución que pudiera unirlos. Nadie sabía de ellos, los conocían como alemanes, franceses, árabes, polacos, rusos, y después de buscar y buscar, logró en el templo masónico reunir a un grupo de personas y tratar de organizarlos en una congregación judía. Sin embargo, el problema era que las tradiciones eran distintas, sus costumbres diferentes, y no se podía lograr una organización completa. Comentaron que en unos años antes, en 1905, también se habían reunido, y se habían reunido con un profesor, el profesor Rivas, que también insistía en formar una comunidad judía permanente. Por fin aceptaron a Cielonca. Establecieron una sociedad de beneficencia a la cual llamaron Alianza Monte Sinaí. Eligieron el nombre en honor a él y, por supuesto, a su congregación. Fue en el año de 1912 cuando lograron las primeras juntas que harían que esta comunidad fuera legal en la República Mexicana. Fue el 14 de junio de ese año, en el templo masónico, donde se reunieron los judíos que vivían en la capital y firmaron esa creación de la Beneficencia Alianza Monte Sinaí. Esta estuvo fundada bajo varios de los correligionarios, entre ellos el señor Jacobo Granat, Isaac Capón, Carlos Mizrahi, Francisco Cohen, David Selen, Natán Grossman, Volkovich y Baltok. Se reunieron todos los judíos sin distinción de ser ni sefaraditas o ashkenazitas, todos juntos. Todos los hombres de 15 años y más debían ser miembros y pagar su cuota de 10 pesos. Para abril de 1913 empezaron a ver la urgencia de tener un panteón. Fue así como, a sugerencia del señor Granat y Weinstock, se formó una sociedad para formar y conseguir la compra del panteón. Se propuso para la mejor marcha de la sociedad
que hubiera una comisión que representara sobre todo a la colonia de Damasco y Alepo. Eso fue muy importante. La situación en el país entonces no era nada fácil. Estaba en plena revolución. Era difícil reunirse y llevar a cabo las reuniones y las juntas. Los judíos de origen sirio seguían hasta cierto punto pensando que no podían dejar de reunirse en sus casas particulares y llevar los rezos cotidianos. Sin embargo, acabaron uniéndose en una sola comunidad. En 1916, Granat, después de 4 años al frente de la sociedad, le pidió al señor Capón de la comunidad sefaradí que se hiciera cargo de la alianza, ya que él en ese momento se había convertido en un gran exhibidor y productor de películas y dueño de 22 cines en la República. Se puso la primera piedra del cementerio judío y el señor Capón, muy convencido de la importancia del bienestar de la comunidad, comentó en ese día: requerimos una sinagoga, una casa de asilo, una escuela y un hospital. Y esta sociedad debe apoyar a los inmigrantes y tratar de resolver sus problemas. Lo primero fue comprar el panteón, que con ayuda del señor Granat, que puso un préstamo, se logró adquirir. Sin embargo, la Alianza Monte Sinai, gracias a Dios, logró tener un local propio, construir una sinagoga en la calle que ahora ustedes visitaron, justo Sierra 83. Ahí se reunían todos los miembros de esta comunidad. Sin embargo, en 1922 se inició la separación de todos estos grupos, de estos judíos, por diferencias en las costumbres, por diferencias en los rezos, y esto creó que en México se formaran diferentes sectores que conforman una sola comunidad. El primer sector que se separó fue el de los ashkenazitas. Estos formaron una nueva institución a la cual le llamaron Nidhe Israel, y rezaban en otro lugar, en las calles de 5 de Mayo, y después se mudaron a Tacuba 15, que fue un club a donde todas las instituciones judías encontraron cabida. Los segundos que tomaron la decisión de separarse fue el sector sefaradí. El sector sefaradí estaba al frente Isaac Capón. El señor Capón también consideró que era muy importante que tuvieran su propia sinagoga, su propia comunidad, y iniciaron esto con unos antecedentes que puedo decirles que se iniciaron en 1923, cuando se formó un comité de asistencia para los enfermos y los pobres, al cual llamaron Bikur Jolim. Al siguiente año el grupo se separó de la alianza y formó la institución llamada Sociedad de Beneficencia Privada La Fraternidad, y después de eso quedó formada la Comunidad Sefaradí de México. Los fundadores, el señor Chuck Penhas, Daniel Montequillo, Isaac Babani, Isaac Nishmi, Nisim Eliakim y otros. También empezaron a organizarse las mujeres en torno a esta sociedad que fue conocida como la Buena Voluntad. La Unión Sefaradí también inauguró su escuela en 1944, a la cual le puso Colegio Hebreo Tarbut Sefaradí. Con el tiempo quedó como Colegio Hebreo Sefaradí.
También fundaron otras instituciones. El ideal original de mantener unidos a todos los judíos de México fue un sueño muy difícil de poder realizar. También después de la comunidad sefaradí, ambos grupos de Siria, los correligionarios de Alepo, instalaron una segunda casa de rezos paralela a la de la Alianza Monte Sinaí. Funcionaba como sinagoga y como escuela para niños. También empezaron a separarse de los de Damasco. Se separaron en el año de 1936 y nació la Sociedad de Beneficencia Sedaká Marpé, que significa auxilio y salud. Esto fue en 1938. También, como todas las demás, fundaron sinagogas, escuelas, su propio cementerio, etc. Así que, como ya escuchamos hace un rato, el nombre de Monte Sinaí permaneció con el sector de Damasco. Este sector ha conservado el nombre hasta el día de hoy. Sus primeras actividades también se ocuparon de la beneficencia y de la educación. Todos los grupos trataron de dar continuidad a sus costumbres y a sus tradiciones. Las instituciones que los grupos formaron fueron ampliando el aspecto de la vida comunitaria y fueron fortaleciendo las relaciones con el país, sobre todo con la creación del Comité Central. El Comité Central, puedo decirles que fue realmente el primer punto de unión de todos los sectores de la comunidad. Y de ahí el Centro Deportivo Israelita, un lugar donde acoge a todos los sectores de la comunidad judía de México. Para concluir, les puedo decir que es muy amplia la historia de esta comunidad en los últimos 100 años. Las instituciones que ha creado, las escuelas que ha fundado, los jóvenes que han trabajado en las diferentes instituciones son dignos de elogio. Pero una sola cosa aún no ha sucedido. Son 3 las instituciones que han logrado unir a todos los sectores, como ya mencioné: el Comité Central, el Deportivo y el Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Los valores y las creencias de cada uno se siguen manteniendo. La cultura une a todos. Lo que aún no nos ha unido es que cada uno prefiere tener sus propias sinagogas y sus propios rabinos y seguir con sus costumbres de los antepasados. Espero con esto haberles dado un panorama general de lo que es la historia de nuestra comunidad. Muchas gracias. No sé. Sí, nada más que no veo por qué. ¿Pregunta? ¿No pudiera prender el micrófono? Sí. ¿Puede prender, por favor, luz en el auditorio? ¿Ya tiene sonido el segundo micrófono? Profesora, alguna imprecisión en el castellano, pero David, más David Albañiz,